Presente y futuro de la TRI es el tema de discusión nacional. Les guste o no a los seguidores y televidentes, oyentes en todas las plataformas y medios convencionales que hay de este programa, después de las elecciones en Colombia, cuya primera vuelta concluyeron hoy. Yo no me puedo sustraer de eso, puesto que el ánimo nacional depende en buena medida de lo que haga la TRI, que empezó a verse ya, aunque en un partido amistoso con muy pocos de los que se cree son titulares. Ahí quiero rescatar un gesto, antes que una jugada. El de William Pacho cuando vio a Deller en los graderíos, lo distinguió, se acercó a agradecerle y a reconocer más que a un dirigente, a un modelo, que el Ecuador debería criticar menos e imitar más en este país. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. A su visión, a su liderazgo y principalmente al aporte decidido que hace al desarrollo de nuestra ciudad y del país. Me siento sumamente orgulloso por esto. Este gesto lindo en que mi primer invitado me recuerda Germán Gallardo, que le dijo Pacho a Deller, se lo debo todo a usted, nos debe quedar como aliento para el futuro, del cual en cambio habló Becachese, y esta vez se puso esotérico. Él habló de una cuestión extrafutbolística, pero que ciertamente juega en el partido, las energías, y empezó destacando que siempre podemos tener temor. Siempre podemos tener el temor, y el temor es una energía baja. El amor es una energía alta. Entonces, si nosotros vamos a ir con temor, vamos a tener mucho más chance que si vamos con amor. Si nosotros vamos con ese espíritu de fuego, este espíritu de unidad que antes dije, vamos a tener más chance de que si vamos con el temor a que pase lo que no queremos que pase. Porque al final esto de atraer y de vibrar, que es lo que va en la vida, muchas cosas acontecen, pero es un gran trabajo que tenemos que dar entre todos, ¿no? A nivel individual, a nivel colectivo, a nivel país, a nivel mundial. Bueno, si estos espacios sirven para tomar conciencia de que tal vez esto que toda la vida lo hicimos de manera mecánica, automática, ya no es lo más conveniente y que hay otros caminos, bienvenido sea. Por lo menos pongámoslo en práctica y vemos qué acontece. Sirvió el amistoso contra Arabia Saudita para tomar conciencia. Estas y otras preguntas responderán en la próxima hora 4 periodistas deportivos consagrados, aunque 2 de ellos son muy jóvenes, pero alcanza ya esa categoría. Germán Gallardo, Luis Bustamante, Gabriela Jurado Calvo y de Estados Unidos, Alfonso Harpiter. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera.
Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Mañana hablaremos aquí de las elecciones en Colombia y los sorprendentes resultados de hoy. Ahora, de lo que va a captar el espíritu nacional mes y medio y de lo cual depende el desempeño del año en los 7 meses restantes. Nos guste o no, el mood nacional, el espíritu, la convicción en nosotros mismos, en gran medida depende de la TRI. Y para eso el primer invitado es Germán Gallardo, 35 años, 15 en el periodismo deportivo. Él es parte de un staff de primera que conformó Teleamazonas para el Mundial, con Alfonso Lazo, Gisela Buendía, Juan José Carlos Crespo, Diego Melo, Andrés Muñoz Araneda y Hugo Quintana, licenciado en Comunicación Social también. Germán, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Un placer, Carlos. Tu primera impresión del amistoso de ayer. Bueno, hay que tomarlo con pinzas porque es un amistoso donde no estuvieron los titulares, solamente en cancha Yeboah y Nilson Angulo son los que potencialmente pueden arrancar en la Copa del Mundo en un 11 ideal en la cabeza de BKSS. El resto son jugadores que van a formar parte de la plantilla de la lista 26 seguramente, pero que no parten como estelaristas. Por eso creo que hay que tomarlo y hacer la crítica en la justa medida de que no era nuestro equipo AAA, pero que dentro de todo igual se ganó y a vísperas, a puertas de una Copa del Mundo, en la parte motivacional, en la confianza era importante ganar. Haz entonces la crítica en la justa medida. ¿Cuál sería la tuya? Ecuador me parece que no hizo un buen partido. El primer tiempo Arabia nos superó físicamente, fue mucho más intenso, mucho más rápido. Arabia sí puso 5 o 6 titulares en cancha, a diferencia de nosotros. En el segundo tiempo creo que los cambios mejoraron. Ecuador entraron Alcíbar, entró Kevin Rodríguez en ataque para darle más movilidad al equipo. Se soltó más Anthony Valencia, que creo que las caras nuevas, el que marcó el segundo gol, fue de lo más rescatable. Pero repito, no es un equipo estelarista, pero dentro de todo me parece que viendo algunas caras jóvenes, hay talento como para seguirle teniendo más paciencia y darle más minutos. Los que estaban en la cancha, tú que eres enterado y especialista en eso, uno por uno, peso por peso, salvo el 10 de Arabia Saudita. Al Dosari. Ese de ahí, goleador, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que salió el segundo tiempo. Él hizo el primer gol Argentina en Qatar. Recuerden que Arabia le empieza ganando el Mundial a Argentina. Él hace el gol de la victoria ante Argentina. Cierto. Sí, sí, sí. Y después Argentina sale campeón del mundo. Ok. Ya, entonces no podemos subestimar tanto el entrenamiento de ayer. No, Arabia Saudita es una selección mundialista. Va a estar presente en la Copa del Mundo. Nos dio un baile gran parte del primer tiempo. El primer tiempo sí, jugamos muy mal. El primer tiempo jugamos mal y nos superó Arabia. ¿Por qué, a base de velocidad, pases rápidos, de mucha picardía, logró entrar hasta el área lo que se notaba que le faltaba es definición? ¿Por qué? Sí. Le faltó golpe, le faltó gol, eficacia a Arabia Saudita, pero después en las otras aristas del juego, en cuanto a recuperación, presión alta, recuperación tras pérdida, inmediatamente nos superó. ¿Y por qué a defensores tan duchos como los nuestros? Ya sé que la respuesta más probable es, claro, hace tiempo que no juegan juntos esos 4, los rebasó, los superó. Sí, porque al final el fútbol, más allá de rendimientos individuales, que claro, Pacho, Hincapié están a un nivel... al final el fútbol se basa mucho en funcionamientos colectivos, en automatismos, en conocimiento, y la línea de 4 ayer jugó por primera vez. José Hurtado, Poroso, joven, Torres y Pervis tal vez más experimentados, pero por ejemplo Torres habitualmente jugaba por derecha, ayer jugó por izquierda. ¿No hay nada que aprender del partido de ayer? No, sí, aprender sí. ¿Qué, por ejemplo? Por ejemplo, el cambio de posiciones, Torres jugó por izquierda, que puede ser una alternativa. El hecho de darle minutos a jugadores que son muy jóvenes y que no han tenido tanta aparición en la eliminatoria, caso de Daniel Castillo, Anthony Valencia, yo creo van a meterse en la lista mundialista. ¿Jugó Kendry Páez? Entró al cambio Kendry. ¿Hicieron bien en meterlo? Sí, yo creo que es un jugador que hoy necesita mucha confianza. Le está pasando bien en su equipo. En vez de mucha sanción, dureza y castigo, ¿sabes qué? O aprendes ahora o no aprendes nunca. En la convocatoria te quedas esta vez fuera. Yo no te llamo.
¿Ok? ¿Tienes 19 años? Sí, 19 años. ¿Ya? Como para que en toda tu carrera futura asimiles bien la lección. Yo no te voy a consentir estas majaderías. Sí, es un tema bastante discutible. ¿Qué harías tú, lo uno o lo otro? ¿Darle confianza o darle dureza? Yo creo que se pueden hacer las dos al mismo tiempo. Ajá. Sobre todo porque Kendrick Páez ha sido un jugador que ha formado parte del proceso. Yo entiendo que hoy la gente... Estemos molestos, estamos cabreados. Está desaprovechando su oportunidad. Exactamente. Inclusive nos echan mucho culpa a la prensa de ustedes sobrevaloraron a ese talento. Lo levantaron muy rápido. Al final uno hace opinión, uno destaca ciertas cualidades que ve del futbolista en campo de juego. Después lo que el futbolista hace fuera de la cancha, ya uno no puede ser niñero, pero él formó parte del proceso eliminatoria y en su momento fue titular. Entonces, tirar toda la basura y decir que hoy no voy al Mundial cuando él formó parte del camino, creo que sería muy injusto. Evidentemente, él tiene que corregir actitudes, más que en lo futbolístico, en lo extradeportivo, y ahí tiene que entrar el entrenador. Sí, además con Germán Gallardo, quien también va a aportar para Caravana y Di Blue, marginalmente lo que hará para Teleamazonas. Antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera, y me estoy entusiasmando con el tema del Mundial, Daniel. Vamos a programar una serie de especiales. Sí, es que yo no soy, y el otro peor, o sea, mi productor es periodista deportivo. Colega, el fútbol está en la canasta familiar, Carlos. El fútbol está en la canasta familiar. El fútbol está en la canasta familiar. Facebook y YouTube de Carlos Vera, Extreme, que es canal 15, Vito TVO, DirecTV, que es canal 194. En estas dos cableras, cerca de 25,000 hogares se conectan los domingos, 6,000, 8,000 más por radios, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, 89.3 FM, que es Candela, con K en Manabí, igual frecuencia de La Bonita del centro del país, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. En la segunda parte de la conversación con Germán, vamos a lo que otro orense como él, aunque Fabián Gallardo es de Piñas y Yo soy de Machala. Germán es de Machala. Vamos a lo que Germán Gallardo le planteó recién, lo que más nos interesa, al entrenador que más lejos nos llevó en un mundial, Luis Fernando Suárez. Haciendo una comparación de esa selección con estos muchachos que ahora tienen nivel europeo, que juegan en ligas importantes y que naturalmente han ganado la eliminatoria, pero así comenzar con -3 y quedar segundos, realmente que fue un exitazo para Ecuador. Total. Hacer puntos de comparaciones en 20 años es tan complicado, Fabián. Ajá. No, es porque ha cambiado tanto el fútbol. Hoy es muchísimo más rápido, muchísimo más trepidante. Las transiciones ida y vuelta son una cosa increíble, ¿no? En el tiempo nuestro, hace 20 años, era de tener un poquito más la pelota, de pronto más reposado. Entonces a veces como que había más espacio y tiempo para pensar, tomar decisiones. Ahora es menos el tiempo, es menos el espacio. Y eso, pues lógicamente, es una exigencia muy alta para el nuevo jugador. Entiendo yo entonces, y nada menos que Luis Fernando Suárez, que podía haberse envanecido, engrandecido con su logro, no caben comparaciones. Es decir, nos están bajando las expectativas. ¿No es una certeza de que con ese nivel la primera fase sí la pasamos? Yo creo que la pasamos, porque aparte de que hay que agregar que es un formato de mundial distinto, aumentaron a 48 selecciones, avanzan las 8 mejores terceras, ya no solamente los 2 primeros. Por ejemplo, con este formato en Qatar hubiésemos pasado. Hay una fase adicional, hay 16avos de final. Okay. Por ejemplo, con este formato en Qatar hubiésemos pasado, porque terminamos la fase de grupos con 4 puntos. Ajá. Que para este mundial seguro o peleábamos segundo lugar o como mejor tercero. Y estoy de acuerdo con lo que decía Luis Fernando Suárez, porque hoy el fútbol es mucho más dinámico, es mucho más físico, es mucho más táctico, se piensa mucho más rápido. Pero lo que le agregaría a Luis Fernando es que en esa dinámica del fútbol del día de hoy, tenemos a muchos de los nuestros brillando. Este fin de semana jugaron la final de la Champions, los 2 mejores equipos del mundo, el Arsenal y el PSG, que son portaestandartes de ese fútbol dinámico, intenso, muy táctico, por lo tanto, donde Icapí y Pacho brillaron. Las posibilidades de que pasemos la primera fase son altas, de que ganemos el primer partido de la próxima también.
Habrá que ver los cruces. ¿Con quién nos tocaría? Nos podría tocar con Noruega en 16avos de final. ¿Es donde juega Haaland? Donde juega ¿El Erling Haaland. altote ese? Sí, correcto, el robot. Híjole. Yo ya hice mi cuadro. Ya. ¿Y? Mi cuadro en la ¿Y qué Copa del dice tu Mundo. cuadro? Mi cuadro, avanzamos segundos en el grupo, Ya. detrás de Alemania. Ok. En 16avos nos enfrentamos a Noruega, que es una selección importante, viene a ser una gran eliminatoria. Yo creo que eliminamos a Noruega. Ya. Vamos a octavos de final, nos toca Brasil en octavos de final. Le hacemos un gran partido, le competimos muy bien a Brasil. Al final nos deja fuera. Gracias a Germán Gallardo por su Espero equivocarme y llegar más lejos. No, yo sé. No, gracias a Germán Gallardo por su objetividad y claridad. Estemos preparados. Ya van a escuchar más adelante a Francisco Egas, que dice que en la teoría fuimos preparados hasta para llegar a la final. Hasta eso, un mes y medio. Pero que en la práctica hay que poner los pies sobre la tierra. Con Gabriela Jurado Calvo volvemos enseguida. La Tri sigue generando más expectativas que resultados. Sus amistosos no incluyen el equipo titular completo como para evaluar su estado actual, pero la carencia evidente sigue siendo gol. Lo principal será creer que se puede para hacer lo que finalmente se afine como sistema de juego. Defender mejor para atacar con variantes. Así de simple y complejo a la vez. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Esta mañana en este marco y queremos invitar al escenario a Víctor Ferretti Cordobés. Con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, el día de hoy nos sentimos muy orgullosos como grupo empresarial, Grupo Ferretti, por este reconocimiento a la labor y gestión del presidente del directorio, el ingeniero Víctor Ferretti Cordobés. Como hijo, un compromiso enorme por todo lo que ha gestado, viene desarrollando y sigue desarrollando por el país, por la ciudad de Guayaquil, el compromiso desde el sector de la construcción, que es uno de los pilares fundamentales de la economía ecuatoriana, para seguir avanzando. Con mucho orgullo y satisfacción, nuestro presidente ejecutivo ha recibido hoy de Edifica un reconocimiento a su visión, a su liderazgo y principalmente al aporte decidido que hace al desarrollo de nuestra ciudad y del país. Me siento sumamente orgulloso por esto. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, mañana, al día siguiente, 6 de la mañana, en todos los medios, cableras y números que ven en su pantalla. Ecuador en Vivo TV, canal de YouTube digital, lo sube apenas termino. El otro reprise lo pone Alborada, 90.3 FM, también mañana, al día siguiente, pero a las 6:30 comienzan. Y Ecotel TV nos saca en todas sus plataformas digitales y medios convencionales desde Loja para el mundo. Gabriela Jurado Calvo, bienvenida. Carlos, un gusto estar con todos ustedes aquí en este día especial porque cada vez estamos más cerca del Mundial y qué bonito hablar un poquito de lo que entre semana tratamos, pero un poquito más extenso. Qué gusto tenerte aquí, no como compañera, sino como personaje. Gracias, Carlos. Felicidades. Muchas gracias. Me alegra mucho lo que has crecido.
Y no me refiero a estatura. Ahí ya no te alejes más, por favor. No, sí, en parte, como les decía, entrar siempre a trabajar con personas que nos inspiran, Carlos, para mí es un gusto y usted es uno de ellos. Voy a cumplir un sueño que no me esperaba que sea como tan pronto, pero creo que el trabajo se ha hecho con personas que me han sabido guiar y las personas correctas sobre todo. Tú sabes absorber lo único que tengo más que tú. ¿Qué? Experiencia. Nada más. Ok, ahora veamos el talento de Gabriela Jurado Calvo primero para analizar cómo ella vaya recordando distintos trances del partido de ayer con Arabia Saudita, para ver si alguna lección, conclusión o aprendizaje cabe y luego hablar del futuro. Entonces, como el programa dice presente y futuro, vamos al presente. Ahí tienes la alineación. Sí. ¿Qué te pareció? Me pareció una alineación que sirve para destacar qué individualidades, qué jugadores nos pueden aportar que no tienen en la lista, que para mí ya está definida. El gol fue por pelota parada. El delantero nuestro la cabeció realmente y la desvió, ¿no? Yo no lo veo. Yo he visto mucho la repetición, Carlos, y el gesto técnico de John Yeboah, se ve que él quería colocarla directo al arco. Para mí no hay desvío de Jackson O sea, él confunde, despista al arquero. Sí, está bien, que exactamente sirve como sombra, como jugador distractor. ¿Qué tal que sea un volante quien sube para concretar? ¿Eso debe ser mantenido como práctica? Yo creería que sí, sobre todo por la estatura, la habilidad que tiene Poroso de ahí en cambio hay uno que se la pierde. ¿Quién es? Ese me parece que es, no sé ¿Cómo si puedes no anotar a esa Anthony distancia? Valencia, no, porque Anthony Valencia está parado al lado de ¿Cómo puedes Yeboah. no anotar a esa distancia? Lo que pasa es que ya estaba la pelota en rumbo, camino al arco. O sea, me parece que se percata que ya estaba, porque no fue totalmente esquinado, sino que muy cerca del vértice, pues termina definiendo, para mí, toda de Yeboah. O sea, él lo disparó directamente al arco. El 20 es que son muchos nuevos. No sé si era Bruno Caicedo, que entró, en la segunda parte, pero me parece que fue una jugada total de... Nilson Angulo, el número 20. Ese es el que estaba... ¿Qué tal el equipo de Arabia Saudita? ¿Fue un buen examinador, te pareció? Es un equipo que me gusta porque juega hacia adelante. La selección se notó que era la defensa alterna. A mí el primer tiempo de Ecuador no me gustó. Un rato nos dieron un baile. Exactamente. La actitud de Moisés Ramírez en algunas jugadas tampoco me dio seguridad. Moisés Ramírez no es un arquero que da seguridad. ¿Es el segundo o tercer arquero, Gabriela? Es el tercer arquero. ¿El segundo es? Gonzalo Valle. Ok, El primero es Hernán Galíndez, el segundo Gonzalo Valle. Pero en líneas generales, yo creo que Ecuador, las conclusiones que puede sacar son dos. Primero, que Anthony Valencia puede ser un aporte y una sorpresa para el día martes que nos enseña en la lista. Y segundo, que lo de Denil Castillo y lo de Jordi Alcibar también es bueno porque ellos van a ser convocados. Para mí están en la lista y nos da tranquilidad acompañando tal vez a Moisés Caicedo en un partido que pueda ser difícil, como por ejemplo contra Alemania, que ya es otro panorama. Ya, bueno, lo último que le planteé, ya salgamos de ahí porque esas vimos, que le planteé igual a Germán Gallardo. Sí, creo que hicieron bien en convocar a Kendry Páez. ¿Hicieron bien en alinearlo también, en meterlo al final? Entró en el segundo tiempo, Carlos, y entró bien. Hay una jugada que él hace, creo que a los 5 minutos de haber ingresado, entre Ángelo Preciado y Anthony Valencia, que es lo que Ecuador necesita, porque él, en vez de patear al arco o centrar, se la pica a Ángelo Preciado ya dentro del área y Ángelo Preciado se la devuelve al compañero que me parece que era Anthony Valencia y dispara y falla. Pero entró bien Kendry Páez, suelto, jugando hacia adelante, conectando. Eso es lo que la selección necesita, conectar, hacer conexiones para tener no solamente la esperanza de que Egner anote, sino que otras variantes. Tú has sido una constante señaladora de una preocupación, porque a pesar de todos los esfuerzos nos sigue faltando gol y la enerdependencia es grande. Tras lo visto en estos partidos amistosos y lo probado, dices tú que están midiendo quién podría, ¿eso se podría subsanar o aliviar, atenuar cómo? Ayer yo terminé un poco más preocupada, Carlos, con lo de Jordi Caicedo, porque también he tenido altas expectativas y más allá de que no lo abastecieron, tampoco lo vi a él en una actitud de buscar y pelear, como sí lo hizo La Rola. La Rola no es 9, pero La Rola sale, busca, pivotea. Jordi Caicedo muy en su área. En Huracán tiene jugadores que lo abastecen, acá no. Y me parece que debió salir un poco para acompañar a Yeboah, para acompañar a Pervis Estupiñán que subía por la izquierda. Entonces, eso me preocupó. Yo creo que seguimos con esa situación de que si Egner Valencia no se
suelta en ataque, no hay otro. ¿Qué debería pueda ajustar hacer. entonces Becachese tras todo lo probado y visto? Yo creo que con este partido con Arabia Saudita es que si Einer Valencia va a ser el titular, Yeboah ¿Por qué debe sí va a ser el titular? O sea, sí va a ¿Por ser qué el titular. dudas? Yo creo que va a ser el titular, ok. estaba seguro. Entonces, con Einer Valencia, ¿quién? Yeboah jugó un muy buen partido y Gonzalo Plata, o sea, se mantiene esa fórmula. Ok. Yo creo que debería de mantener esa fórmula. Lo de que vimos con Marruecos y Holanda. Yeboah, Gonzalo Plata, Einer Valencia. Yeboah está en su mejor momento, viene de ser campeón en Italia de la Serie B, hizo un buen partido ayer y al jugador hay que darle esa constancia. Con todo lo dicho, eres de las que cree que pasamos la primera fase. Tú me enseñaste el otro día que hay una nueva, eso aumenta nuestras posibilidades por los 48 equipos que vas al Mundial. ¿Pasamos el primer partido después de la primera fase? 16avos, de ahí nos toca octavos. ¿Pasamos a octavos? Sí, pasamos a octavos. Y según el análisis que hacía Germán Gallardo, entre las opciones nos tocaría con Brasil. En octavos de final. Sí. Y me parece que en 16avos nos podría tocar también con Noruega, un fuerte. el equipo de Haaland, dijo él. Correcto. Así es. Hay a octavos y ahí nomás. Ya con Brasil es un poco más complicado. Ancelotti es uno de los que se ha aferrado a que este mundial lo va a ganar quien sea más resultadista. Entonces no espero un Brasil juego bonito. Espero un Brasil que sea sólido, que esté consolidado en cada una de sus líneas y que sea realmente complicado de poder Bueno, hacer. yo no quiero soñar más de los que sí saben y sueñan con los pies en la tierra como ella, pero yo creo que si los partidos son esos, le ganamos a Noruega y le ganamos a Brasil. Ya van a ver. Si ese equipo, aunque tiene ahora Neymar, lo pusimos a parir en las eliminatorias, lo vamos a derrotar por primera vez en un mundial. ¿Qué piensa Luis Bustamante? Con él volvemos enseguida. La Tri sigue generando más expectativas que resultados. Sus amistosos no incluyen el equipo titular completo como para evaluar su estado actual, pero la carencia evidente sigue siendo gol. Lo principal será creer que se puede para hacer lo que finalmente se afine como sistema de juego. Defender mejor para atacar con variantes. Así de simple y complejo a la vez. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Hoy vamos a conversar sobre qué pasa cuando mezclas este tipo de medicamentos, que son los LP1, con el alcohol. Tengo muchas preguntas de mis pacientes: doctora, estoy en una fiesta, estoy en el yacht club, ¿me puedo tomar un traguito? Yo lo que les explico es que no hay una contraindicación absoluta que me diga no puede consumir alcohol el paciente, pero siempre les explico que lo mejor es que no, ¿ok? ¿Por qué? Porque el alcohol como tal, de por sí, inhibe la secreción de GLP-1 en el cuerpo. Entonces, si estás medicándote con un inyectable, va a hacer que la eficacia de ese medicamento sea mucho menor. Y aparte de eso, va a darte ganas de azúcar, de harinas, porque el nivel de saciedad, ¿ok?, y de apetito que causan estas inyecciones, bajándolo, el alcohol hace todo lo contrario. Entonces puede ser que te perjudique en ese sentido. Y aparte puede haber una deshidratación severa si lo consumes con bastante cantidad y daño a nivel pancreático. Entonces lo mejor es ser muy cauteloso con el tema del alcohol y estar siempre con un profesional acompañado en tu tratamiento. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Desde 1951, Imperial, de fuente natural.
Opera a su manera, crítico e independiente. El Flaco Bustamante es nuestro tercer invitado aquí, Luis Bustamante. ¿Tienes 35 años en el periodismo deportivo? Empecé, ¿qué tal, Carlos? Bienvenido. Gracias por la invitación. Siempre que se puede estoy aquí. En el año 97, finales del 97, empezando 98. Sácale la cuenta, estamos hablando de 28 años. Por ahí va. Una hija, 54 años, guayaquileño. Actualmente colabora en Marca 90, Ecuagol, JC Radio, que dirige José Francisco Ceballos, y Zapping. ¿No te vas al Mundial? No. ¿Qué vas a hacer desde aquí? Aparentemente cobertura de partidos y fuera de eso las programaciones normales que nos tocan hacer en todos los medios en los cuales estamos. Bueno, a los invitados que pasaron antes les he pedido lo mismo que a ti para empezar. ¿Cuál es tu evaluación de la experiencia de ayer con Arabia Saudita, teniendo claro que creo que hubo máximo 2 o 3 de los que podrían ser titulares? Precisamente esa es la clave del tema, que no se puede hacer una crítica muy dura porque es un equipo que por primera vez se está enfrentando a cualquier rival. O sea, esta amalgama nunca había estado antes y más que seguro nunca estará después. En base a eso, lo importante es... Repíteme esto último, qué interesante. Esta amalgama nunca se había enfrentado antes a nadie. Y Dios mediante nunca estará después. Esa alineación nunca va a ser alineada otra vez. Lo más probablemente que no, exactamente. Ni siquiera con Guatemala en el próximo. Yo creo que habrán variantes, por lo menos 1 o 2. A ver, ¿cuáles deberían ser? Relativo, o sea, yo creo que más allá de niveles lo importante es por el tema de lo que el técnico quiere ver. O sea, no es que alguien esté mal o esté bien, sino que hay demasiada gente y hay que probar a muchos. Y no vas a tocar al equipo titular porque el equipo titular da miedo de que se pueda lesionar. Entonces... Exactamente. Que hay demasiada gente y hay que probar a muchos. Sí, creo que sí. No sé si demasiada gente, pero si están ahí, hay que probarlo. A ver, te voy a poner... A mí me remueve la memoria cada vez que lo veo al Flaco, porque tú hacías cable, ¿verdad? Claro. Y eres de los que más te veía con frecuencia ahí. Gracias. Y eras terriblemente duro y ácido. Sigue siendo Todavía así. soy así. Sigue siendo así. Todavía. Y eso es popular ahora, que lo usual es que engrandezcan a los jugadores y estemos contentos con todo. Sobre el tema de selección, yo tengo un detalle muy especial que me parece llamativo en la psicología de la gente. Cada vez que Ecuador ha jugado en estos últimos 2 años, muchos partidos no han sido muy agradables a la vista. Correcto. No hemos jugado muy bien de mitad de cancha para arriba. Hemos sido sólidos en defensa, pero de mitad de cancha para arriba no tanto. Y ha venido la crítica. No servimos, todo está mal, que se vayan todos, esto está mal, no vamos a llegar a ningún lado. Pero se renueva la fe de una manera increíble porque llegamos a la siguiente ocasión en que vamos a jugar y pensamos que somos los campeones del mundo. Vuelve a pasar lo mismo, nos volvemos a desencantar, pasa cierta cantidad de tiempo y vuelve a pasar lo mismo. ¿Cómo nos preparamos esta vez entonces para eso? Yo creo que cambiarle la psicología a la gente a estas alturas es bien difícil. ¿Y al equipo? Yo creo que ellos la tienen clara. Yo más que nada creo que ellos la tienen clara. ¿Lo notaste ayer de los pocos titulares que alinearon? A ver, nosotros tenemos una selección muy buena en cuanto a niveles individuales. Lo que tal vez falta es que colectivamente funcione mejor. ¿Y qué tienen claro ellos, tú sientes, para eso? Experiencia, recorrido, roce internacional. ¿Y que lo que falta adelante lo tienen que poner los volantes? Bueno, adelante y en la delantera lo que falta es juego colectivo. Y ese juego colectivo se adquiere con entrenamiento. ¿Que podrían dar o propiciar quiénes con Ener acompañándolo a él? A Ener. Sí, porque va a ser titular de ley, ¿verdad? Yo creo que la alineación incluso ya está definida. Dámela. Creo que, a ver, después por ahí algún cambio, ¿no? Ya. Pero es Galíndez, sí. Es Ordóñez o Franco, esa es una duda, ¿no? Ya. Pacho, Hincapié, debería de estar Estupiñán, pero si está Franco ya no está Estupiñán, sino que sería Hincapié lateral. Correcto. En la media cancha tienes a Moisés, tienes a Vite, más adelante está Yeboa, está Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Ener. Ok. No hay vuelta de hoja, eso es. Ya, ahora hablemos del futuro. Y para eso, mira lo que dijo Francisco Egas, muy realista.
respecto a que no nos confiemos con Curazao y se curó en salud con Costa de Marfil, recordando que nosotros tenemos 4 jugadores en las grandes ligas, pero Costa de Marfil cerca de 15, véanlo. No te voy a decir que Curazao es un rival de los más fuertes, pero es un equipo que puedes llegar a ser peligroso si lo miras por encima del hombro. Costa de Marfil es un equipo que yo creo que el hincha ecuatoriano está subestimando. Costa de Marfil, hacíamos cuentas con el cuerpo técnico, me parece que me decían que Costa de Marfil tiene 15 o 19 jugadores en las primeras 5 ligas de Europa. Nosotros tenemos 4. Así que va a ser un partido de poder a poder. No va a ser un partido donde Ecuador se sienta superior para nada, ni sea superior para nada. Es un partido que nos va a costar ganarnos ese Sucre. Y bueno, y Alemania, que es un partido lindo de jugar. Yo veo a Alemania como un partido hermoso, porque es de ese partido donde tienes poco que perder y muchísimo que ganar. Son 3 partidos donde tenemos que conseguir los puntos suficientes, independiente del rival, que nos lleven a 16avos de final. A mí me suena a que Egas nos está preparando a que solo ganemos un partido en esta primera fase. Me suena a demagogia. ¿Ah? Me suena a realismo exagerado. Es decir, denle suave, esta vez con 4 puntos podemos pasar. A ver, yo creo que lo mejor de todo es pisar suelo. Nosotros no somos... Hay mucha gente que cree que nosotros vamos a ser campeones del mundo. Hay otros que piensan que vamos... El cálculo de muchos de los que viajan es cuartos de final, semifinales. Corre cuartos, sí señor. Y hay que ir con calma. No te digo que no puedas llegar hasta allá, pero lo primero es saber tu realidad para luego de empezar a edificar el sueño. ¿Y cuál es nuestra realidad? ¿Qué has hecho en un mundial? Generalmente te quedas en primera fase, salvo el 2006. Y cuando hace un rato escuchábamos a Luis Fernando Suárez, que fue el autor de la gesta de Alemania, decir que no caben esas comparaciones de su selección con las de ahora. No. ¿Tú también piensas que no cabe? Todo es diferente. Todo es diferente. La actual tiene un recorrido diferente a aquella. Tenemos un técnico distinto. Bueno, todo es distinto. Siendo así, a tu juicio, ¿pasamos la primera fase? Deberíamos. Yo no te pregunté lo que deberíamos. ¿Tú qué crees? ¿Sabes qué es lo difícil en esto, Carlos? Y te lo explico rápidamente. Nosotros, por ejemplo, no miramos el campeonato mundial como realmente es. No digo nosotros, Ecuador, digo a nivel mundial. La realidad, Carlos, es que es 1 semana y media, 2 semanas donde tienes que andar bien. Han habido un montón de casos. En 3 partidos seguidos. Hay un montón de casos de selecciones que llegaron al mundial siendo unas máquinas de jugar al fútbol. No salió nada en 1 semana y se regresaron a la casa y fue un fiasco y votaron a todo el mundo. Correcto. Francia en el año 2002, siendo campeona del mundo. En el 98 antes, correcto. Colombia en el 94, llegaba con toda la playa de estrellas. Italia, correcto. Y después no pasó nada, se pensaba que Colombia iba a ser campeón del mundo. O sea, tú no estás preparando psicológicamente para decir... No nos sobredimensionemos. Ahora, hay los casos al revés. También. Marruecos en el último mundial no llegaba con ningún tipo de fama y terminó semifinalista. Entonces, todo es cuestión de cómo llegas a ese momento y cómo estás preparado para ese momento. Es decir, vamos día a día. Día a día. Costa de Marfil es una selección extremadamente difícil, rápida, técnica, muy fuerte, muy parecida a nosotros en el despliegue físico. Ganable, sí, ganable, pero hay que jugarlo. En función de eso, ¿qué ajuste tú harías de lo que está hasta ahora en esa alineación titular inicial que acabas de describir? Ya defínete, en la derecha, ¿quién? ¿Ordóñez o Franco? Mi alineación sería muy distinta. A ver. Muy diferente. Dale. A ver, yo por ejemplo tendría en el arco a Galíndez, sí. Tendría en la defensa a Preciado, porque es lo que llevamos. Tal vez yo elegiría otro jugador. A mí me gustaría mucho que esté Choclo Quintero, pero no está. Ok, Preciado. Ya. ¿En el centro? Sin lugar a dudas. Pacho y Piero. Pacho y Piero. ¿En la izquierda? Ya. En la izquierda sería tal vez Pervis Estupiñán, viendo qué nivel puede llegar a dar. Ok, ¿en la media? Ya. En la media sí, Franco con Moisés.
Y más adelante yo sí tendría un volante armado que no tenemos. ¿Qué es? Vite, por ejemplo, es un volante armado que lo juegan de 8. Ok. A mí me encantan tipos como Damián Díaz, como Junior Sornosa. Vite, eso te iba a preguntar. ¿Cabe todavía, dado lo que está haciendo en Independiente, convocar a Junior Sornosa? Era el último baile, Carlos. Pero... ¿Cabe todavía? Yo sí lo hubiese llevado. Ojo, no te digo para ser titular. ¿Pero se puede todavía? La nómina no se ha dado todavía. Ok. ¿Vite con quién atrás de Ener? Plata y Nilson Angulo. ¿Y Ener de titular entraba Pero o no? sin lugar a dudas. Ok. Sin lugar a dudas. Flaco, gracias por tu presencia. No, por favor, gracias a ti. Por tu acidez y por tu dosis de realismo. No, gracias a ti. Gracias Cuando a ti. volvamos desde Estados Unidos, Alfonso Harf. La Tri sigue generando más expectativas que resultados. Sus amistosos no incluyen el equipo titular completo como para evaluar su estado actual, pero la carencia evidente sigue siendo gol. Lo principal será creer que se puede para hacer lo que finalmente se afine como sistema de juego. Defender mejor para atacar con variantes. Así de simple y complejo a la vez. Por su trayectoria y aporte incansable al sector inmobiliario, por favor, queremos reconocer esta mañana en este marco y queremos invitar al escenario a Víctor Ferretti Cordobés. Con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, el día de hoy nos sentimos muy orgullosos como grupo empresarial, Grupo Ferretti, por este reconocimiento a la labor y gestión del presidente del directorio, el ingeniero Víctor Ferretti Cordobés. Como hijo, un compromiso enorme por todo lo que ha gestado, viene desarrollando y sigue desarrollando por el país, por la ciudad de Guayaquil, el compromiso desde el sector de la construcción, que es uno de los pilares fundamentales de la economía ecuatoriana, para seguir avanzando. Con mucho orgullo y satisfacción, nuestro presidente ejecutivo ha recibido hoy de Edifica un reconocimiento a su visión, a su liderazgo y principalmente al aporte decidido que hace al desarrollo de nuestra ciudad y del país. Me siento sumamente orgulloso por esto. Verá a su manera, crítico e independiente. Disculpen que mi entusiasmo sea mayor cuando trato el fútbol aquí que cuando trato la política. Lo jugué, tuve a un gran entrenador, Capacho Jiménez, un arquero legendario de liga, como parte de la selección de fútbol del Colegio Americano, en la cual, estando en quinto curso, fue titular. En fin, gratos recuerdos. Alejandro Chiriboga, que entonces jugaba en Universidad Católica, que comenzó un gran delantero de apenas 22 años, fue mi otro entrenador, luego se hizo piloto. Estuve en las juveniles de liga porque mi madre era liguista, pero a mí no me gustaba entrenar, me gustaba jugar. y tengo a la Tri puesta en el corazón, así como a Barcelona metido en el cerebro. Vamos a otro barcelonista, pero antes permítanme recordarles que Macro Digital nos pone en una gran cantidad de hogares de los Estados Unidos, 20,000 en promedio todas las noches, porque la mayoría de sus suscriptores son ecuatorianos. En España por Hispasat, en 148 cableras de América Latina, en 5 países, pero sobre todo en 23 provincias del Ecuador, en especial Galápagos. Pocho Harm, qué gusto saludarte, estás desde el jueves ya en los Estados Unidos. ¿Cómo van los preparativos de lo que estás armando para el Mundial en Radio Centro? ¿Y cómo viste este penúltimo partido amistoso de comprobación, aunque ni de lejos fue el cuadro titular el que jugó ayer?
Un saludo cordial, Carlos. Sí, aquí estamos en Estados Unidos ya en avanzada, ultimando detalles para la gran cobertura del Centro Mundial desde el próximo 7 de junio, es decir, exactamente desde el próximo domingo. Ayer Ecuador jugó, yo no diría un partido de preparación, un entrenamiento con público, porque eso es importante entenderlo. Este tipo de cotejos ya en la sede de la Copa del Mundo, ya cuando se está concentrado dentro de la sede de la Copa del Mundo, ya no son partidos de preparación, ya son entrenamientos a puertas abiertas y con un rival distinto al que generalmente están dentro del grupo como sparring. ¿Por qué? Porque aquí ya los jugadores no arriesgan, porque aquí la intensidad disminuye notablemente, porque aquí ya no se entrega el todo por el todo, porque aquí hay temor a lesionarse, hay temor a quedar aislado de un partido de mundial por un choque de esta naturaleza. Entonces los equipos juegan ni siquiera a medio ritmo, mucho más abajo de ese medio ritmo. Y entonces eso hay que tenerlo claro. No podemos mezclar lo que hemos visto antes y lo que seguramente veremos en el Mundial versus lo que vimos ayer. 1. 2. Tampoco Ecuador jugó con sus principales jugadores. No estuvo Galíndez, sus dos centrales estuvieron en una tarde y noche en Europa impresionante jugando una final de Champions, así que por supuesto pues son sensibles bajas para cualquier partido mientras no estén en el equipo titular de Ecuador. No estuvo el sol del medio campo, que es Moisés Caicedo, no estuvo el goleador, que es Ener Valencia, no estuvo Franco, pero sí estuvieron algunos jugadores a los que hemos pedido que estén para verlos, y creo que Ecuador adolece de lo que ya es un mal con el cual tenemos que saber lidiar en el Mundial, nuestra falta de contundencia. No es planteamiento táctico, no es que Ecuador no llega, no es que Ecuador no cubre todo el terreno de juego, no es que Ecuador no presiona adelante para recuperar la pelota y para buscar el arco rival, todo eso lo hace. El problema es que nos falta romper redes. Esos jugadores que en el momento en que llegan y están frente al arco sacan un cañonazo indetenible para cualquier portero y además disparados al arco. El problema del delantero ecuatoriano es que dispara poco al arco y las veces que lo hace, a veces va al arco y a veces no, y cuando va al arco van tan despacito que facilitan la labor del arquero, como un tiro, una oportunidad que tuvo Anthony Valencia en el primer tiempo a 10-15 metros del portero y prácticamente se la dio en las manos. Pocho, una observación formal. Nadie te va a creer que estás en Estados Unidos. Eso parece el fondo de la finca de mi padre cuando vivíamos allá. Yo atrás quiero distinguir un árbol de papaya o una planta de papaya y algún fruto colgando que parece una papaya verde, pero al margen de eso, como comentario, si es que estás en una de esas fincas cercanas a Miami, volvamos al fútbol. Si sigue existiendo falta de contundencia y solo un partido de comprobación o medición adicional para ciertos ajustes, ¿cuán lejos crees tú que podamos llegar? Porque el programa se llama La Tri, presente y futuro. Ya has hablado del presente. ¿Cómo enfrentamos el futuro? De alguna manera contesté esa pregunta en mi primera respuesta, Carlos. Yo no me preocupo por eso, yo no me preocupo por la defensa ecuatoriana. Nosotros tenemos la mejor defensa del mundo. Tenemos a dos jugadores que jugaron hace menos de 24 horas la final de la Champions y además destacaron. Hoy tenemos al mejor central del mundo, que es William Pacho, y hoy tenemos al mejor central por izquierda del mundo, que es Piero Hincapié. Punto. Eso se lo puedo discutir a cualquier persona en el planeta y creo que además pocos se atrevan a discutirlo, porque es una realidad. Tenemos a un gran jugador de centro hacia la derecha, que es Joel Ordóñez, que no estuvieron presentes el día de ayer. Tenemos buenas alternativas como Poroso, por ejemplo, como Torres, que en el Mundial pasado incluso fueron titulares y fue una buena defensa en el Mundial pasado, con los que hoy son suplentes. Tenemos a Galíndez, que es un gran arquero, y tenemos al sol del medio campo, como te dije hace un rato, que es Moisés Caicedo, que con el Cholo Franco, que te quitan y te marcan todo en el medio campo. O sea, eso no me preocupa. Ahora, tienes que ser consciente de algo. Nosotros le hemos exigido al director técnico que sea más ambicioso. ¿Ya? Uno. Eso significa que le hemos pedido al director técnico que se preocupe un poco más del traslado de la pelota del medio campo hacia adelante. Dos. Eso significa que ya no vamos a tener tampoco la perfección defensiva que tuvimos en las eliminatorias y que nos permitió estar muchísimos partidos con la valla invicta, porque es evidente, es hasta lógico. Decían los jesuitas en el colegio, la lógica es el camino de la verdad. Si buscas más el arco rival, te descuidas un poco más atrás. Si te preocupas más de proteger tu arco, la defensa es mucho más inexpugnable. Entonces, si le pedimos que busque un poco más el arco rival, eso va a significar de que van a haber ciertos espacios que se van a dejar de medio campo hacia atrás y en donde el rival los puede aprovechar. Por eso que Ecuador en las eliminatorias no le metían
un solo gol en varios partidos y ahora en los amistosos en casi todos nos han hecho goles, aunque sea uno. ¿Por qué? Porque también estamos buscando más el arco rival. Partamos también de ese criterio que pocos lo observan. Pero no, yo estoy tranquilo porque Ecuador de medio campo para atrás es quizás el equipo más sólido del planeta. A mí lo que me preocupa es del medio campo para adelante. ¿Por qué? Porque no tenemos contundencia y por más que tengamos una buena defensa, por más que tengamos un gran medio campo para quitar pelota, en algún momento nos van a hacer un gol, como nos lo han estado haciendo en estos partidos preparatorios. Y si no somos capaces de marcar, entonces o podemos perder por la mínima diferencia o a lo mucho lo que solemos hacer casi siempre, que es empatar. Entonces necesitamos que nuestros delanteros sean más contundentes. Ojalá este sea el Mundial de Ener, ojalá rompa todos los récords que nos pudiéramos imaginar, como el superar en goles en mundiales a Lucho Suárez, como incluso igualar a Diego Armando Maradona con 2 o 3 goles más en este mundial que pueda hacer. Ojalá, porque eso lo pondría a Ener Valencia en una órbita absolutamente superior. Pero lo importante no es la individualidad, sino el colectivo, que Ecuador, más allá de Ener, más allá de Caicedo, más allá de Piero, más allá de Pacho, Ecuador pueda brillar, pueda salir adelante en esta Copa del Mundo y pueda cubrir y cumplir una expectativa que todos tenemos. Ya ni siquiera de unos 16avos de final, sino de unos octavos y por qué no unos cuartos de final. Mucha gente me pregunta por aquí, ¿hasta dónde puede llegar Ecuador? Y yo ya no me atrevo a decirles hasta 16avos, hasta octavos. Yo ya tengo la ilusión de que Ecuador puede disputar un cuartos de final. Y a partir de un cuartos de final puede pasar cualquier cosa. Bueno, tenemos la misma ilusión. Gracias, Pocho, por imbuir un poco de optimismo, pero vuelvo a repetir, con los pies en la tierra, como han hecho nuestros 3 periodistas deportivos invitados antes. Me quedé pensando en todo ese bagaje de contenido que él y los anteriores invitados acaban de aportar, y en función de eso les transmitiré mis reflexiones finales al volver. La Tri sigue generando más expectativas que resultados. Sus amistosos no incluyen el equipo titular completo como para evaluar su estado actual, pero la carencia evidente sigue siendo gol. Lo principal será creer que se puede para hacer lo que finalmente se afine como sistema de juego. Defender mejor para atacar con variantes. Así de simple y complejo a la vez. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Hoy vamos a conversar sobre qué pasa cuando mezclas este tipo de medicamentos, que son los LP1, con el alcohol. Tengo muchas preguntas de mis pacientes: doctora, estoy en una fiesta, estoy en el yacht club, ¿me puedo tomar un traguito? Yo lo que les explico es que no hay una contraindicación absoluta que me diga no puede consumir alcohol el paciente, pero siempre les explico que lo mejor es que no, ¿ok? ¿Por qué? Porque el alcohol como tal, de por sí, inhibe la secreción de GLP-1 en el cuerpo. Entonces, si estás medicándote con un inyectable, va a hacer que la eficacia de ese medicamento sea mucho menor. Y aparte de eso, va a darte ganas de azúcar, de harinas, porque el nivel de saciedad, ¿okay?, y de apetito que causan estas inyecciones, bajándolo, el alcohol hace todo lo contrario. Entonces puede ser que te perjudique en ese sentido. Y aparte puede haber una deshidratación severa si lo consumes con bastante cantidad y daño a nivel pancreático. Entonces lo mejor es ser muy cauteloso con el tema del alcohol y estar siempre con un profesional acompañado en tu tratamiento. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade.
Desde 1951. Imperial, de fuente natural. Vera a su manera, crítico e independiente. Lo que ustedes esperaban para esta noche será mañana en ese tipo de programa, es decir, anunciar y analizar los resultados hasta donde se perfilan ahora, aunque ya están casi consolidados, de las elecciones en Colombia tras esta primera vuelta. Quise por ahora concentrarme más en lo que nos tuvo absolutamente absortos ayer, tanto a partir del triunfazo de Pacho, que hoy es primera plana en el universo, como del desempeño de la TRI, que disfrutamos 2 o 3 horas después de un remiendo de la TRI en donde tal vez hubo 2 titulares del equipo que entrará como abridor. Pero quiero insistir en lo que a lo largo del programa ha sido una dosis de análisis, de realismo, sin descartar el optimismo y el sueño, como este último que acaba de compartir con ustedes Pocho Harf, de que lleguemos a cuartos de final. Pero sobre todo remitirme a lo que Becaché se apela ahora. Yo creo leer en lo que él dijo aquí, actitud ahora tiene que completar lo que en aptitud nos falta. Si es que esa es la idea, formidable. 1. 2, sigo pensando que sería un extraordinario gesto en llevar a Junior Sornosa como una convocatoria de última hora, no para alinearlo de titular, porque físicamente puede que no esté, pero conceptualmente creo que nos falta y no hay nadie como él, no porque sea Manavita, no porque sea de Portoviejo, no porque le esté viendo bien en este momento y esté en un buen momento, como dicen los periodistas deportivos, en Independiente del Valle, sino que porque puede suplir esa falta de generación, creatividad y audacia que a veces hay, incluyendo patear de afuera, que siempre falta. Y por último, lo otro, el papel nuestro desde acá, del periodismo deportivo, es ser crítico y exigente sin llegar a ser sobredimensionado y destructor, porque tenemos la mejor selección de todos los tiempos, pero también frente a los rivales más complejos, no mejores, más complejos de todos los tiempos, en donde ni Curazao es fácil, por lo que analizó hace poco el grupo que nos acompañó aquí. Entonces, ¿cómo acompañamos desde acá? Buena energía, buena vibra, optimismo, observaciones inteligentes y una dosis infaltable de esperanza que siempre nutre los espíritus de los jugadores que juegan y les llega, aunque no lo crean. Les llega, así como algunos los rompe y los presiona, les llega a través de sus familiares, amigos. Manejar el celular, la comunicación va a ser otro tema crucial. Empezamos un sueño entonces, con la certeza de que esta vez podemos ir más allá, debemos ir más allá de lo conseguido hasta ahora. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. A su visión, a su liderazgo y principalmente al aporte decidido que hace al desarrollo de nuestra ciudad y del país. Me siento sumamente orgulloso por esto.